Saludos cordiales, quien les habla la doctora Irene Puigver, coordinadora del postdoctorado Neurociencias Paradigma Transpersonal en la Espiritualidad del Ser. Hoy me ocupa desarrollar esta conferencia a la cual hemos denominado Neurociencias Paradigma Transpersonal en la Investigación, como producto de la trayectoria que venimos desarrollando en el marco del postdoctorado. Es importante conocer que el ser humano tiene un proceso natural de búsqueda, de indagación, de investigación. En su neurología, el ser humano cosecha una serie de habilidades y de potencialidades que permiten conocer cómo funciona su cerebro. Es en este sentido que investigar es un tema que hasta pudiéramos decir está en el ADN del ser humano. Goleman nos dice desde el año 2014 que hay una empatía a través del wifi neuronal que es un valor social desde un cerebro 2.0. Eso significa que el ser humano tiene la capacidad de entender sus contextos desde una permanente conectividad, desde una permanente comunicación, desde la empatía con el otro. Es aquí donde se hace presente entonces la otredad y la alteridad. En este sentido, es muy importante también entender que el ser humano tiene toda una cosmosimbología emocional que data también de una carga hereditaria, pero también viene de la crianza, donde se conforma lo que sería el carácter y el temperamento que viene dado por la herencia. Como quiera que sea, en este escenario se desarrollan competencias neuroemocionales de mucha importancia para el éxito del investigador, ya que toda persona tiene un componente simbólico emocional en el ser que es, y con ese componente emocional interactúa en su medio ambiente que investiga, ambiente que le genera simpatía, que le enamora y que por ende es susceptible a ser investigado. Somos entonces seres interpretativos por excelencia. Somos seres analíticos por excelencia y etnógrafos también por naturaleza, porque todo aquello que nos permite entrar en la interrelación nos llama la atención. Convivimos con ello hasta permitimos que todos esos saberes culturales se instalen como hábitos de vida si nos es satisfactorio. Entonces sucede que en muchas oportunidades estamos interactuando con algunos contextos, pero como hasta que entramos en procesos formales de educación en las especialidades que hacemos, en las maestrías, en los doctorados, que nos instalan un prototipo o unos arquetipos para ser investigadores, no nos damos cuenta que hay ciertas competencias neurocognitivas y emocionales que no hemos instalado en nuestro desarrollo o avance cuántico. En este sentido, es cuando de alguna manera nos sentimos impactados por toda una estructura a la cual nuestro sistema cognitivo y emocional no está acostumbrado. Entonces la neurociencia invita a investigar con todo el cerebro. ¿Por qué? Porque investigar con todo el cerebro representa control emocional, implica eficacia de tus procesos cognitivos ejecutivos, implica interrelación humana efectiva, implica trabajar en equipo
implica abordar situaciones imprevistas y también entonces crear mejores prácticas en la ruta de investigación, cualquiera que sea escogida para tal fin, pero también con el desarrollo de la capacidad técnica en el entramado de todas esas técnicas, instrumentos y métodos de investigación. El ser humano es un sistema de energía, de vibración permanente, es cuántica. Tenemos una serie de ondas cerebrales donde allí hay energía, hay vibración constante para la interrelación de las sinapsis cerebrales entre los nodos neuronales con los que cuenta nuestro cerebro para hacer vida académica, vida emocional. La mente es inteligencia, el cerebro es como una computadora, el sistema nervioso sería en este caso la máquina. Los pensamientos sería esa descarga eléctrica permanente porque almacenamos más de 80.000 pensamientos diarios y solo procesamos un 15%. Las emociones es energía magnética y ese corazón que bombea crea permanentemente el campo electromagnético necesario. Entonces, la neurociencia en la intuición invita a que investiguemos, pero con el conocimiento de algo que a veces no tiene razones, que está allí presente y que por eso es que nos llama la atención para poder hacer un proceso de investigación. Existe una percepción inmediata y autoevidente en ese proceso. Hay sensaciones que son producidas en esa interioridad neuroemocional del ser que somos, pensamientos desprejuiciados, sin ningún tipo de análisis ulterior, percibir teniendo la mente quieta y abandonar esa inseguridad que a veces nos congoja y nos paraliza en los procesos de investigación. Una mente intuitiva se origina simplemente desde el estar quietos y observar y apreciar desde lo natural lo que existe en ese contexto que quiero investigar y que deseo hacer mío a través de la investigación. En este campo es muy importante que incorporemos lo que es el paradigma transpersonal que viene de la psicología, donde se entiende al ser desde una interioridad espiritual, desde la divinidad que somos, desde esa célula de Dios que todos tenemos, desde ese sentido noble y benigno que es capaz de ser y de expresar el ser humano. Entonces, la conciencia es mediadora, está inserta, por tanto, en ese paradigma transpersonal. El ser consciente, el estar consciente de cómo quiero investigar, de qué quiero investigar y de qué tipo de instrumentación sería la más coherente para investigar, pero libre de prejuicios, desde la escucha activa de esa voz interior que es la intuición y que representa la inteligencia intuitiva, que es una capacidad del ser humano. Trascender a lo visible, al ojo humano, eso es transpersonal, para simplemente explorar estados que son expansivos de conciencia y que nos permiten establecer la conexión con lo espiritual. Es abrir un espacio para comprender esa dimensión del otro, para explorar en ese informante clave, en esos actores sociales, lo que sienten, lo que viven y sus anécdotas. Eso es trascendental, eso es transpersonal. Hay funciones elevadas en la conciencia humana que no podemos abandonar, que no podemos negar,
Cuando entramos en procesos de plegaria, de oración, de meditación, de reflexión metafísica, de visualización creativa, de relajación, se excitan los nodos de nuestras sinapsis cerebrales. Y eso invita a que ese pensamiento, a que esa mente esté quieta, sosegada para poder explorar libre de prejuicios y de estructuras excesivas. En este sentido, la ciencia y la vida moderna son vinculantes. La vida moderna es como el ojo y la ciencia es ese poder de la visión, de la percepción. La vida es sabiduría y la fe le pertenece al ser, pero una sin la otra no pueden de alguna manera realizar a ese ser que somos, a ese rol de investigadores que nació con nosotros. La fe despierta para ver siempre la verdad, es una brújula que nos enruta el camino, y la sabiduría nos permite también vivir la verdad, la realidad. Entonces, el misticismo es un enfoque también que conduce a interiorizarnos, a querer abrir la mente a la reflexión, es mirar hacia adentro cerrando los ojos, es quitándonos los lenteojos, de alguna manera estas gafas que nos permiten ver cada vez más por factores obviamente fisiológicos de merma de la visión, por cansancio, pero esa interiorización no necesita anteojos, sino necesita cerrar los ojos y entrar en el interior del ser. Una vez que logramos esta competencia neuroemocional, podremos ser mejores investigadores, porque estaremos libres de entender una realidad como quiere ser entendida por otros. Y esto es lo que muchas veces pone en desconfiabilidad la investigación. Estar consciente es lo que hasta ahora he venido explicando. Estar presente, no estar en el ayer, pensar en lo que pudo ser o en lo que podrá ser. Y estar en el alerta, ser una parabólica en constante observación, es el enfoque en el momento en que no nos distraemos cuando somos investigadores. O sea, sosiego mental desprejuiciado de estructuras. Entonces, la brújula que guía la observación y la percepción de ese entorno es lo que atrapa al investigador. Es la voz intuitiva del interior donde no existen arquetipos, solo una vibración cuántica armoniosa. La investigación empírica y el análisis teórico son necesarios, así como una estructura para armar, como quien diría, el caparazón de lo que es una entrega investigativa al alcance de una sociedad del conocimiento que tiene unos arquetipos y unos estándares ya programados. Sin embargo, jamás dejando de lado nuestro pensamiento crítico, nuestra creatividad y la intuición en el investigador. Vernos como socios de investigación, no como competencias. Ver que en el otro, en esos actores sociales, existen también las hormonas de la felicidad, que son esas hormonas que nos permiten sentirnos regocijados cuando entramos en contacto con alguien que quiere saber sobre lo que yo he vivido. Así es como hay que ver a ese informante clave. ¿Por qué? Porque un cerebro quieto permite conectarse con lo transpersonal del otro. Entonces, si ese otro nos observa como esos seres que somos felices entrando en su entorno, en su espacio vital, simplemente así podrá ser nuestra investigación como nuestro cerebro esponjoso, espiritual y sabio. La intuición puede ser de alguna manera entregada a cada ser humano por medio de su ADN, ¿ok? Personas que tienen una capacidad interior de ser intuitivos,
Pero, sin embargo, también podemos generar la intuición. ¿Desde cómo? Desde el aprender a aquietar la mente a través de experiencias espirituales, desde aprender a fluir en la interrelación humana y desde simplemente dejar que nuestra neuroemocionalidad cada día aflore más. La persona que no es intuitiva, pues puede, como les dije, aprender a hacerlo, quizás por ensayo y error, pero lo importante es que se abra a experimentarlo. Las emociones atrapadas en la neuroemocionalidad también pueden limitar la intuición de las personas. Sin embargo, la intuición es una competencia blanda, indudablemente, que requiere su desarrollo para que ese investigador realmente sea una persona transpersonal, espiritual, en el momento en que está en el escenario de investigación. Lo transpersonal tiene que ver también con lo neuroespiritualidad. Un cerebro tranquilo, un cerebro intuitivo, un cerebro neuroemocionalmente desarrollado y por ende un cerebro con mayor perspectivas de seguridad, de confiabilidad para poder investigar. Hay un elemento importante, el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico nos dice que dos sistemas cuánticos que se reconocen son capaces de vibrar en el mismo nivel freático, se entrelazan, se entienden, se conectan, ¿ok? Y esto es una función mediadora de la conciencia del ser y de ese otro ser que se presta para que uno pueda obtener mucha información válida para así gestar una investigación. Entonces, para ser muy ejemplificante, el entrelazamiento cuántico no es más así como que ir a una fiesta, ponen una música que a todo el mundo le gusta, todo el mundo baila. Y todo el mundo escucha la música, la disfruta. Una vez que la música para, simplemente las personas vuelven otra vez a lo que estaban haciendo. Esto sucede en la investigación cuando nos damos el simplemente proceso de fluidez neuroemocional, neuroespiritual, transpersonal y neurodidáctico también, para establecer el entrelazamiento cuántico entre el investigador y las personas que forman parte del contexto de la realidad del estudio. Otorga una vertiginosa evolución en posturas que han sido estructuradas en torno a la conducción de metodologías de investigación, en cuanto a que los protones que se excitan en las redes neuronales a través del entrelazamiento cuántico permiten que la investigación sea mucho más fidedigna, ¿ok? Y que se generen entonces, a partir de las técnicas conocidas, una convivencia dialógica entrelazada neuronalmente. El paradigma transpersonal entonces invita a ser un investigador intuitivo, espiritual, manejar con fluidez los hallazgos, entender que estamos preparados para poder abordar situaciones imprevistas y que la intuición es la brújula que nos orienta. Entre entonces el perfil de un neuroinvestigador está el comprender primeramente su cerebro y poder entender el entrelazamiento cuántico que establece con los informantes clave. Es desarrollar la inteligencia emocional, es autorregular sus emociones, es reconocer los sentimientos propios y del otro desde la empatía, es aprender a diferenciar y a negociar, y es buscar siempre alternativas ante situaciones que son diferentes y que no estamos susceptibles a entender por qué están sucediendo. Suceden porque tenemos simplemente que analizarlas, que interpretarlas, tomar decisiones sobre las mismas y seguir la ruta y el camino de investigación. Entre los métodos que emergen de una manera especial en la investigación, donde la
inteligencia intuitiva y el paradigma transpersonal están presentes es la historia de vida y la autoetnografía. Son dos grandes metódicas por excelencia que forman parte de estos paradigmas interpretativos y transpersonales, donde trasciende la emoción y el sentir de la persona y no solamente lo cognitivo, la verbalización de la historia o de las anécdotas, sino que también es importante cómo siente, cómo sintió y qué se puede interpretar desde ambos paradigmas, interpretativo y transpersonal, en esa entrevista en profundidad, en esos grupos focales, en esa observación participativa, pero que no puede dejar de ser intuitiva. No cambian realmente el uso de ciertas herramientas tecnológicas. Podemos seguir utilizando los grupos a través de WhatsApp, podemos seguir trabajando con redes sociales siempre que sean de índole educativo, podemos seguir trabajando con programas de videoconferencia para recargar, confirmar si se quiere algún tipo de indagación. Podemos seguir trabajando con cualquier cantidad de herramientas tecnológicas. La inteligencia artificial también colabora siempre y cuando sea bien suministrada. ¿Para qué? Para que simplemente el entrenamiento neuronal apoye a los investigadores en la resolución de cualquier tipo de limitación en la investigación que nos entrampe y nos desmotive y que se genere ese síndrome que es todo menos tesis, todo menos investigación. Si hay que investigar, yo no me apunto en eso. Es deslastrarnos de esos arquetipos que mitigan la razón y la esencia del ser humano, de un cerebro cuántico que investiga y que necesita desarrollarse permanentemente. De alguna manera, los seres neuroemocionales, neuroespirituales y neurofelices son todos aquellos que permanentemente están investigando su entorno, porque si no lo investigan, no hay impacto en sí mismo. Entonces, la investigación desde la autoetnografía, la historia de vida y la investigación por excelencia cualitativa nos invita a mantenernos en esa detección de cómo vamos en las sinapsis cerebrales, en ser neuroplástico, que es lo mágico. Entonces, la construcción epistémica que puedo alcanzar a entregarles está en que el paradigma transpersonal conjugado con el interpretativo nos permite hacer neuroinvestigación, desde el wifi neuronal, el contagio emocional, la comunicación empática en un perfecto equilibrio cuántico intuitivo. Y como reflexión, las neurociencias en la vida es el abecedario de los nuevos tiempos. Acompaña de lo trascendental, que es el desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual. Otorga al ser humano definirse como cuántico elevado en una permanente búsqueda de oxitocina, de amor, de reconciliación y de regocijo en la construcción de su mejor versión. Esto es un pensamiento para posibilitar mucho más que seamos neurofelices. A sus órdenes, la doctora Irene Puigberg.